parte que hemos estado observando entra sobre todo en la mecánica de la atención profesional por parte del psicólogo. Pero, por desgracia, la intervención que se puede hacer en adicciones, en el uso de sustancias a lo largo de pues, toda la manera en que se interviene, es compleja y completa, inter y multidisciplinaria. Existe este velo de una condición por parte de asociaciones de autoayuda, llámese AA, y todas las personas intervinientes en AA, que exigen o que proponen ciertas normativas en sus tratamientos. Y dentro de lo tradicional, dentro de las maneras prácticas de poder observar a una persona con esta necesidad, se utilizan estrategias de shock, o sea, castigos, insultos, imaginería agresiva, en donde se propone al paciente como que su esposa está engañándolo en este momento, o una vez que está internado, o que sus hijos no tienen para comer, etcétera, etcétera. Y como la persona no tiene posibilidad de salir de estos tratamientos de AA, de estos anexos, se vuelve muy complicado para la psicología de los seres humanos. Una vez me llega un pacientito de 42 años, fuerte, completo, una persona cabal, y entra con su esposa. Entonces, en el consultorio, cuando se retiraban, su esposa se levanta abruptamente, se levanta muy rápido, y se levanta a un lado de él. Entonces él hace como posición de resguardarse, de limitarse, porque llevaba 2 semanas fuera del anexo, entonces cada vez que le hacían eso le pegaban. Y son las consecuencias que se tienen por esas situaciones, ¿no? Por estos anexos. Violencia, violaciones, insultos, abuso sexual, abuso físico, muy complicado. Entonces, el gobierno federal propone una norma para regular los establecimientos en donde se necesite mayor estancia. Hay algo que se enfrentarán si se dedican a psicología de las adicciones o si encuentran o atienden a pacientes con estos problemas. Y es que los mismos pacientes no desean ser atendidos. Los pacientes no ven la necesidad de encontrar tratamiento o de encontrar algo, sobre todo cuando están en fases de uso y abuso. La gran mayoría que entra a la dependencia ya empieza a notar un cambio, ya empieza a observar una situación de distancia a las sustancias, como lo habíamos comentado con el diagrama del ciclo de cambio que presenta Pochanska, pero en general y fuera de ello, los muchachos no desean esta parte de atención. Hay algunos estudios que dicen que los pacientes recurren al proceso de cambio más por beneficios secundarios, por no perder a la mujer, por mantener un empleo, por que la familia no se desestructure, por los rasgos físicos que ya no lo soportan, ya no soportan no comer, ya no soportan no dormir. Pero esto es secundario. Por una situación intrínseca de desear cambiar, es difícil. Y dentro de esta normativa proponen tipos y formas de intervención. En el país hay 3 tipos de tratamiento residencial, por así decirlo. El tipo tradicional, mixto y profesional. ¿Ya habían oído esos conceptos? Ok. Los muchachos tradicionales, miren, no, por hacer un poquito más práctico esto, procuré que no se... O sea, no era parte del contenido, pero lo ejemplificamos para que ustedes conozcan esta situación, ¿vale?
Los tratamientos, la norma 028 es norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Para la prevención, control y tratamiento. Prevención, tratamiento y control. De las adicciones. Esta es la que se publica en el 2009. Hay una actualización reciente que se hace en la publicación, creo que en el 2014, pero no se renueva la norma. Ahorita va a entrar un estudio colegiado para poder caracterizar o para poder observar la norma. Entre ellos se proponen nuevas medidas para clínicas de metadona y nuevas medidas para los ingresos involuntarios, que ahorita les iré explicando, ¿vale? Dentro de estos tratamientos tradicionales, la primer línea de base de observación son los dichosos AA. AA que pueden ser también DA, que pueden ser NA, que pueden ser todos estos muchachos que que intentan hacer una autoayuda. Están llenos de reglas, están llenos de... sí y no, Mari Carmen, depende mucho de las características que tú desees. Digamos, nosotros como psicólogos base, como psicólogos con un consultorio, le puedes decir, yo manejo 028 y 028 sugiere una entrevista motivacional no directiva para poder resolver el problema de sustancias que tienes. 028 también me sugiere que si yo observo que tú ya estás en una situación de dependencia en donde presentas abstinencia después de consumir la sustancia, tienes que ir a un módulo integral para la atención de tu salud, para la integración de esta parte más física que presenta tu cuerpo. Y la parte psicológica la resolvemos en los momentos en los que estés afuera o en los momentos en los que estés con nosotros. Si estás en un establecimiento que permite la consulta ambulatoria y en la residencial, se busca que la residencial tenga un seguimiento de norma 028. Aunque la norma 028 regula los 3 movimientos de tratamiento o los 3 tipos de tratamiento de manera distinta. No es lo mismo tener un AA, a tener un centro mixto, a tener una clínica profesional de atención a las adicciones. Sigamos en el ejemplo. En este caso, autoayuda incita, obliga, exige que podamos poner una intervención a una situación con procesos, con intenciones de regular estas asociaciones, ¿sale? Estas asociaciones tienen tradiciones, pero tienen tradiciones que tampoco son claras, que tampoco son muy marcadas o muy denotadas. Como que solamente un adicto rehabilita a otro adicto, como que se va a comer con la voluntad de las familias. Y AA sí son grupos de hora y media, pero se refieren sobre todo a los internamientos, a los anexos. Un anexo, por regla casi de oro, las personas que acceden son por 3 meses, como mínimo. Si llegan a tener un proceso de recaída, se integran 6 meses, y si llegan a tener un proceso de recaída, se integran en la tercera por 1 año. Los procesos de anexo dentro de la estructura de organización no cuentan con médico. Sus procesos para paliar las abstinencias que pueden tener es a partir de la forma más tradicional
una televisión, 2 cuidadores para que el paciente, el muchacho no se ahogue, y 1 o 2 o 3 tazas de té que deben de estar tomando constantemente. Algunos otros anexos a veces ofrecen onzas de alcohol en cualquier presentación para poder ir disminuyendo la situación de la abstinencia. Curiosamente, ese es el método que refiere la Cruz Roja para tratar a un paciente con intoxicación de alcohol. Se le pone una bolsa de solución salina con 1 o 2 onzas de alcohol intravenoso, y después de 4 horas el paciente puede retirarse a casa. Entonces, si alguna vez conocen o les tocó que alguien lo recogieran del piso en ambulancia, nos dice Bere, profe, entonces es recomendable o no llevar solo un programa de AA. Lo pregunto porque mi primo, cuando estuvo en Centro de Adicciones de Batam, llevó programa por parte del tratamiento. Sí, repito, algo que ya les había comentado, todo suma, todo suma. Flores de Bach, mindfulness, yoga, terapia ocupacional, todo suma. AA es una gran herramienta que tenemos como profesionales, porque es un grupo de apoyo, es un grupo de autoayuda, ¿sale? Es un grupo que permite que las personas tengan acompañamiento. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho en la segunda clase? Que aunque la parte física pueda estar muy restablecida, la parte psicológica en este proceso de dependencia siempre quedará o siempre se mantendrá en la persona. Los grupos de autoayuda ayudan o promueven que esa parte de soledad, que esa parte de dependencia, de codependencia, exista como línea base. A una persona que entra en este problema y que desarrolla esta susceptibilidad psicológica, cuando tienen un lugar seguro, cuando tienen un espacio en donde ellos pueden expresarse libremente o de la forma más libre que se les permite, adelante, porque es un factor de protección que ellos pueden presentar. Sin embargo, historias como todo, que ya conocieron a la compañera en AA y que se van a tomar, que ya se casaron entre 2 personas con esta dependencia y uno a veces jala al otro, que en el mismo lugar una vez que terminan se van a tomar, pues claro, se entiende. Y se sabe que estos programas son más grandes que las personas que los manejan. ¿Me doy a entender? Si la persona siguiera, si cualquier individuo siguiera un precepto de AA, les prometo que les funciona, y incluso a nosotros como no consumidores o como consumidores sociales, si nos queremos dar esa retribución, ayuda muchísimo a ese momento. Sí, Carla, se genera una dependencia al grupo. El problema es de que la dependencia está y nunca se irá. Es, es una situación no escrita que es bien curiosa. Cuando una persona se vuelve dependiente de sustancias, es porque quizás siempre fue codependiente de algo, psicológicamente, pero que nunca será o dejará de ser dependiente de una situación. Y podemos compensar con aspectos de distribución psicodinámica. Por ejemplo, podemos anteponer nuestro trabajo, anteponer nuestra pareja, anteponer el cigarro o cualquier otra situación de dependencia, y esta solamente cambia de posición. Exacto, solo se cambia de momento. Recordemos ese chiste mal hecho de que muchas personas que terminan en la dependencia se pasan a ser cristianos o se pasan a otra religión, porque son grupos de acogida muy fuertes, muy importantes. Y hay personas que les funciona. No les soluciona la vida AA, no les soluciona la vida de integración de la familia, pero recurren a una religión un poco más sectaria y se establecen como personas cooperadoras y muy hábiles dentro de ese círculo social. La dependencia psicológica no se va de la vida de las personas. Y es algo que
hay que ayudar a las familias a entenderlo y sobre todo hay que trabajarlo nosotros como profesionales. Pudiéramos entrar en la psicología profunda de estos pacientes. El problema de eso es de que no resolvemos las situaciones de acción inmediata que pueden estar presentes con ello. La falta de empleo, la falta de socialización, la vinculación familiar. ¿Y para dónde vamos? Pues depende de las necesidades de cada uno de nuestros sujetos, de cada uno de nuestros individuos. Hay otros, bueno, sigamos con la normativa. En esta normativa, las personas entran con una tradición, entran con un segmento de un tipo de performance. La gran mayoría de los lugares son lugares morales, o sea, se constituyen a partir de actas constitutivas para poder realizar una acción. Hay lugares que son físicos, o sea, que les pertenece a alguien y listo, pero la gran cantidad de las situaciones de autoayuda, de los AA, son porque existe un acta constitutiva por parte de alguna asociación base. Esas asociaciones base están reguladas por incluso la parte normativa de nuestro sistema fiscal. Y hay toda una reglamentación y una documentación para sobrellevar esos tejes y manejes. Pero cuando hablamos de grupos de autoayuda básicos, de alto impacto, muy agresivos, se tienen estas características importantes que van resaltando y que van proponiéndose. Entre ellas, que los pacientes o que las personas que integran y se ingresan en estos tratamientos de AA, de los anexos, están jugando una suerte de obra de teatro y se rigen por usos y costumbres. Así como existe el uso y costumbre de que en ciertos lugares de Oaxaca tú puedes tener una mujer comprada por un puerco y una canasta de pan, bueno, la misma uso y costumbre existe en la manera en la que las personas acceden o participan al uso de grupos de AA. Si una persona llega a morir en AA, técnicamente está respaldado, técnicamente se fincan de responsabilidades, porque es que la obra de teatro fue contemplada con los riesgos que implicaba por parte de familia o por parte de sus parejas. ¿Qué pasa si existe un clima de violencia, un clima de agresión o arrepentimiento? De abusos y costumbres, pues sí. ¿Qué pasa si existe un arrepentimiento en esa mecánica? Los pacientes tienen que liquidar el tiempo de completo que se está buscando. Muy bien. ¿Qué pasa con los tratamientos mixtos? Los tratamientos mixtos son regularmente tradiciones AA y equipo profesional. ¿Vale? Esos lugares regularmente tienen un proceso de 3 meses, no tanto como el otro. Y en estos lugares tienden a utilizar una organización escalonada. O sea, las personas que están en la base son las personas nuevas, las personas que se integran al grupo, las personas que se integran al tratamiento. Y conforme van pasando los meses, conforme las personas que están en el staff, que están en la administración, pueden observar conciliación, sumisión, conveniencia, van integrándose al mismo staff. Se empieza por alas, se sigue con alas que serían personas que revisan, que observan, que están monitoreando el resto del grupo. Después entran a ser monitores, los monitores están a cargo de 2 alas a veces y están al pendiente de
todas las cosas de las organizaciones, de los intentos de fuga, de los intentos de escape, y de ahí se van con un padrino, que ese padrino suele ser la figura de autoridad que castiga, que violenta, que impune, que a su vez coordina el psicólogo, la enfermera, el trabajador social, el médico, que pueden estar apoyando en esos procesos de intervención. ¿Sale? Los tratamientos mixtos, propone la norma 028, pues deben de estar acompañados de estas personas, pero la verdad es que sigue teniendo como injerencia una figura de tipo padrino, como el que organiza todas las situaciones. Aquí sí existe una condición de regulación, porque si llegara a existir alguna muerte o llegara a existir algún abuso, si existiera un vínculo legal con el paciente, como el contrato o lo que se tenga que firmar, la verdad es que sí puede haber alguna repercusión legal, porque se está firmando por un tipo de tratamiento donde un especialista tiene relación con cédula. Estos lugares son lugares de acogida para algunos profesionales que tienen problemas de sustancias, para personas que necesitan seguir programa, ¿no? En algunos lugares puede o no estar una condición de abstinencia como rígida básica, aunque por parte de la normativa se espera que los pacientes tengan 2 años de abstinencia, 2 años de sobriedad. Regularmente hay una cédula técnica que la ofrece o la UNAM o la ofrece Montefénix, que se llama consejero en adicciones. Es una cédula que la ofrece por parte de la Secretaría de Salud y que se supone que las personas que estén dentro la pueden acceder o la pueden tener como una consejería básica. La normativa lo propone y lo solicita. Y después tenemos los tratamientos profesionales. ¿Cómo se les ocurre que serían estos tratamientos? Son los tratamientos que estaban diciendo hace rato en la clase anterior. Son tratamientos tipo Rehab, tratamientos tipo Pacífica, ya son tratamientos tipo lugares que te van a mantener ahí un mes, quizá no más. Son tratamientos que cobran algo. Ajá. Dice Carla, es un equipo multidisciplinario, muy bien. Más. ¿Qué cosa se les ocurre? Hay grandes nombres en nuestro país. En Estados Unidos el más popular, miren, si lo queremos ver en el ejemplo de Estados Unidos, está AA, las juntas de autoayuda, está la YMCA, que son tratamientos cristianos que permiten el tratamiento integral de los muchachos, que ese sería más un tratamiento mixto, y está el Instituto Betty Ford, que son tratamientos profesionales de internamiento, muy en un modelo Minnesota, que es el modelo que se sigue por parte de las autoridades internacionales como el más viable para la atención integral, y que lo tienen en Estados Unidos, ¿no? El primero es gratuito con una aportación voluntaria, el segundo es completamente gratuito a partir de la beneficencia de la iglesia, y el tercero, pues, es un tratamiento profesional que acuden personas con recursos. Nos dice Mon, ¿sabes qué? Está organizado, está mejor estructurado. Claro, estaríamos un tratamiento residencial estructuradísimo. Aquí, en tratamientos mixtos, contamos con un médico, sí, contamos con una enfermera, probablemente, contamos con un equipo de psicología, muy probablemente,
pero en el profesional se ocupan psicólogos, médicos, psiquiatras, y en algunos casos solicitan hasta internista para que puedan estar trabajando 24 horas. Es un centro de atención especializado en el cual se debe de sobrellevar estas situaciones por las características. El modelo matriz se llama modelo Minnesota. Nutriólogo, es todo en acceso 24 horas. De la normativa propone que haya psicólogos que atiendan a los casos, pero además haya un psicólogo monitor de 24 por 24 que pueda estar al pendiente de las necesidades de asistencia emocional que puedan tener estos pacientes, así como un médico base que pueda estar resolviendo cualquier otra situación. Entendamos que los pacientes que llegan en dependencia a una necesidad llegan por sobredosis de heroína, como no, tradicionalmente nos lo dice el cine, pero también vienen con fracturas, con heridas, con pérdidas de piezas dentales, con accidentes cerebrovasculares, con golpes craneales, vienen muy deteriorados. Otra cosa altamente frecuente en los tratamientos es enfermedades de transmisión sexual, sobre todo infecciones bacterianas y por ahí problemas de cistitis y cuanta cosa se les ocurra. Curiosamente, en mi experiencia, aunque pareciera que no he encontrado muchos pacientes con VIH positivo. He encontrado pacientes con sífilis, pero con VIH positivo, pocos. Es algo que yo hubiera pensado que existe más. Entonces es un equipo profesional que tiene que organizarse, que tiene que plantearse dentro de estos tratamientos. Los grandes nombres de tratamientos en el país. El modelo profesional, Oceánica. Otro gran nombre, Montefénix. Dentro de los modelos mixtos, ¿cómo que se les ocurre? Curiosamente hay mucho modelo mixto a lo largo de todos los estados que ayudan muy bien a las personas. No llegan a ser modelos profesionales porque les falta plantilla, o sea, les falta el psiquiatra que quiera atender. Trino es un modelo en este estado, claro. Y los modelos tradicionales, pues está doble A. Dentro de los modelos tradicionales hay uno muy importante a lo largo del país, se llama Betel, es una asociación de autoayuda que en general apoya muy bien a las personas que están en esta situación. Betel hace algo muy bueno que no hace un tratamiento mixto o profesional, que es regularmente la atención del empleo y del autoempleo y de la autosustentabilidad, que es algo que los pacientes se exponen como factor de riesgo a lo largo de todo su tratamiento, a lo largo de toda su vida activa de consumidor. Bueno, más o menos expreso, y la norma realmente configura todo. Les comentaba, va a haber una revisión por parte de va a haber una revisión por parte de la normatividad en este 2020, pero creo que se va a suspender, no lo sé. Se van a trabajar temas muy importantes como el tratamiento involuntario. Hablemos un poquito de él. ¿Qué hacer cuando un paciente no puede o no quiere ser tratado, no quiere ser llevado? ¿Quién trabaja en el sector salud? Ok, Mago, apóyenos. ¿Qué pasaría o cuáles son los de los derechos de los pacientes? En el sector salud hay una plantilla que tiene que ser expuesta en cualquier centro de atención. Hay 10 derechos de los pacientes universales.
Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, en este caso, en el hospital, no tenemos como tal el perfil para manejo de pacientes con adicciones. Más sí nos los internan porque en la clínica que está bajo de salud mental, ahí el ingreso es únicamente voluntario. Entonces, cuando no se quieren internar o cosas así, pues los dirigen al hospital psiquiátrico. Y ahí, aunque no se quieran internar, lo que hace el área médica es que pide el consentimiento por parte de los papás de familia, la tía, el abuelo, el que vaya. Se le interna, se le proporciona tratamiento para desintoxicación, abordaje de psicología, por parte también de enfermería médica, y varía el tiempo de estancia dependiendo de el motivo del ingreso. Muchas veces nada más es por, a lo mejor un derivado, pero también muchas veces llegan a ingresar ya con alguna patología comórbida, a lo mejor esquizofrenia, ¿no? Y algún brote psicótico que tenga manejo. Y por ahí, por ejemplo, en el psiquiátrico nosotros nos regimos por la norma 025, no la 028. Entonces, traje como tal con esa norma, sin embargo, sí con la 025, y esa sí nos permite que en caso de que el paciente, por lo regular, creo que el 99.9% de los usuarios llegan con agitación psicomotriz, hiperagresividad, colalia y eso, entonces eso nos permite a nosotros tener la contención mecánica para proteger y obviamente con sus debidos derechos, ¿no? De tener el expediente clínico, de que tienen el derecho de que se le informe qué se le está administrando, para qué, no pueden estar privados de la comunicación con su familia, tienen las 24 horas del día, pues, la presencia del área médica, enfermería, etc., ¿no? Sí. Y por ejemplo, una diferencia, a lo mejor la experiencia que yo tuve de trabajar en una clínica privada, ahí sí regían, en este caso la clínica Trino, ahí sí se manejaban con la normativa de la norma 028, no estaba permitida la contención mecánica, creo que solamente una vez la aplicamos, pero fue para un usuario que entró con consumo de heroína, entonces estaba demasiado agitado, pero obviamente cambia mucho la calidad de la contención, ¿verdad? Se Claro. cuida su integridad capilar, todo, también se le canaliza, se le hace, en lo personal me agradó más la intervención que se daba ahí porque se le canalizaba, se le pasaba diazepam, se hacía mucho más llevadera su estancia en la clínica, y tanto física como mentalmente, ¿no? El abordaje por parte del médico física, les dan muchísimo, todo el tiempo los están, los, sí, los abordan. Estaba la parte médica, la parte de enfermería, lo que usted comentaba de los monitores, hay una empatía muy, muy especial ahí entre ellos, ¿no? Muy cercana, muy estrecha, claro. Depende del lugar, depende de la organización. Tengo entendido que Trino, pues, fuera de cualquier caso, el que organizaba era una persona profesional, con cédula, psicólogo, ¿no? Exacto, exacto. Y también, bueno, cuando se requería iba el psiquiatra, ¿no? Que también son psiquiatras del Batán. Y y existe esto de lo que usted llamaba los monitores, y que eran chicos, ¿no? Que ya habían a lo mejor tenido problemas de adicciones, pero que ya estaban, por decirlo así, con varios añitos en abstinencia. Claro. Y más o menos lo que yo les puedo compartir. Y dentro de eso, gracias, Mago. Sí. O sea, chequen, la atención clínica adecuada, trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna, decidir libremente sobre su atención. Este sería problemático para un paciente que no desea quedarse, pero como dice Mago, cuando hay agitación, cuando necesitamos utilizar para la seguridad del paciente y de nosotros mismos
sujeciones mecánicas, contenciones mecánicas, incluso contenciones químicas, como el uso de algún tipo de ansiolítico, antipsicótico, hipnótico, pues es importante hacerlo cuando se tiene que hacer o corre en riesgo la vida. Ofrecer consentimiento informado, la confidencialidad de los muchachos, contar con facilidades de una segunda opinión, Maestro. un expediente clínico, y es algo que a veces no se lleva por parte de estos institutos, ni siquiera nosotros como psicólogos. Maestro. Sí. Perdón, algo que se me pasó comentarles. También la gran diferencia, inclusive entre entre las clínicas mixtas y el Batán, es que el Batán solamente el personal puede intervenir una vez que el usuario ingresa o más bien pasa de la puerta de consulta externa. Y, por ejemplo, en la clínica que yo pude, tuve la oportunidad de trabajar, ahí aplicaban esto de, ¿cómo decían? Vamos a enchanclar. Por ejemplo, si... La patrulla enchancladora. ¿Perdón? La patrulla enchancladora. Así, ¿no? De que si, por ejemplo, yo hablaba por teléfono, sabe que mi familiar está mal, ahorita está en consumo, ¿no? Necesito, por favor, que me ayuden para ingresarlo, no sé. Iba el personal de la clínica por el usuario, obviamente no sabía, ¿no? Ya se enteraba hasta que despertaba el otro día y lo ingresaban a la clínica. Pero eso sí, por lo menos en mi experiencia, nunca lastimaron a ningún usuario. De hecho, eran como 5 o 6 chicos, porque no es fácil, obviamente, ¿verdad? Va este ingreso involuntario, pero igual así que, llevaban al chico a la clínica y todo, y se le daba el procedimiento que ya expliqué, pero esa es una gran diferencia. Claro, la normativa, la 028, más o menos permite ese tipo de ingresos, siempre y cuando el personal que lo esté ejecutando tenga las características de, 1, ser un personal médico y de atención a la salud. 2, recobrar al personal en una situación de urgencia, o sea, de emergencia. Si el paciente está comprometido por su respiración, por su intoxicación, por su sobredosis, se tiene que hacer un tipo de ingreso involuntario a una ala de emergencia. Y si la ala de emergencia es considerado este tratamiento profesional, adelante. Por eso la necesidad por parte de la norma de tener un internista. 2, quien tiene que hacer el seguimiento es personal de ambulancia, no tanto de la patrulla enchancladora, que se entiende que en la práctica se hace y no pasa, se dice y no pasa nada porque así ocurre. O sea, a veces llega a pasar, pero la mecánica de intención, la mecánica de forcejeo puede llegar a ser peligrosa. Si no se sabe cómo trasladar a un paciente, alguna vez escuché de propia voz una experiencia de un paciente que fue trasladado. Clínica importante. Elia, buenos días, otra vez. A una clínica con renombre en el estado. Pues el muchacho llegó muerto a las puertas de la clínica porque el hermano se le acabó dando una patiza a lo largo de todo el traslado. Y pues el chico llegó, como llegó esposado y llegó comprimido de las vías respiratorias, se asfixió durante el trayecto. Muy complicado. Se ha sabido de lugares en donde los muchachos se broncoaspiran en la noche por no tener una buena atención de la abstinencia, empiezan a vomitar, no se pueden mover, no hay supervisión 24 horas y los muchachos mueren en la cama por la cena que le dieron el día anterior. Otras ocasiones he sabido de chicos que consumidores de PVC, en que en la correteada, mientras los intentaban agarrar, mueren de un paro cardíaco y no hay forma en que los puedan apoyar. Muy complicado. La situación de involuntario es muy compleja. Por eso la norma la regula. Y la regula con un médico, con una ambulancia, con personal profesional, con equipo de asistencia cardíaco y respiratorio para realizar todos esos traslados. Eso pasa en la realidad muy pocas veces. Y si no, marquen a estas grandes clínicas que les digo, o que se han mencionado, como Pacífica, como Rehab, como Clínica SER,
como trino y pregunten qué número de ambulancia va a hacer el traslado. Y hay lugares que definitivamente ni se meten en esos problemas y te dicen, el paciente tiene que venir a una valoración, en esa valoración debe de hacerla un psiquiatra, ofrecemos el plan de tratamiento hasta que viene el paciente. Si no viene el paciente, olvídenlo. Muchas veces clínicas subrogadas, ¿vale? Y es lo que nos viene la normativa, es lo que nos viene la situación de descripción de todo lo que tenemos que hacer. Como psicólogos hay algo bien interesante, la norma, la forma en que se lleva el expediente clínico. El expediente clínico se solicita en estos lugares en función de la norma 04. Y nos podemos hablar del sistema de salud y de atención en sus normas toda la clase. Pero bueno, entendiendo las diferencias de uno y otro, entre que esto es una aportación semanal de 600, 800, 200 pesos, y esto es más o menos una aportación de entre 40 y 80 mil pesos, así que el mix pues un poquito más asequibles, le seguimos. Hay un modelo que es un modelo de intervención mixta. Esos modelos se llaman atención de comunidades terapéuticas. Son cosas que se han venido observando, que se han ido leyendo en la guía, en el libro de formación de profesionales psicólogos, pero que son una cosa entre un modelo Minnesota, pero una comunidad, entre que se asignan roles de actividades, pero tienen una participación como parte de la convivencia y de la congruencia. Son modelos muy bonitos, hay pocos a lo largo de la ciudad. De hecho, en la ciudad creía que nada más hay uno. Bueno, aquí en Puebla, en el país debe de haber unas 8 o 9 comunidades terapéuticas de atención a adicciones, muy, muy interesantes. Pero bueno, que a lo mejor pudiéramos ir complementando. Ya dentro de la mecánica de la clase, entrando un poquito más en calor, a menos que haya más preguntas, que bueno, es la clase para ir resolviendo todo. Vamos a ver qué más vamos a hacer, vamos a hablar, ya hablamos un poquito de las tareas, y me gustaría que pudiéramos concretar toda la clase con los factores de riesgo y protección en función de intervenciones preventivas, ¿vale? Después vamos a ir explicando las pruebas de cribado que creo que ya se fueron haciendo y que creo que ya dominan. Me interesaba que pudieran observar el Mini-Mental para la aplicación de la misma y la observación de si estamos hablando de un paciente que además de la dependencia ya tiene un problema cognitivo, ya tiene una situación más compleja en cuanto a su memoria, atención o demás funciones. Nótese que cuando se hizo la comparación del DSM-4 con el DSM-5 se pudo observar mucho contenido cognitivo o de diferenciación cognitiva entre un tipo de criterio y el otro tipo de criterio. Me hubiera gustado observar, me hubiera gustado escuchar sus intervenciones en el foro, que si quieren las pueden hacer, pues, pero si no, ya no es indispensable. Y le seguimos, ¿vale? Y vamos a acabar la clase con la exposición del trabajo final, recordando que es una exposición, que vamos a presentar las presentaciones, que vamos a escuchar a los compañeros, y en donde viene un link para poder realizar la rúbrica. En la mañana les incluí un link para que puedan tener acceso a todos en ese momento a calificar lo que están presentando los compañeros. No va a ser la calificación top final. Recordemos por los acuerdos que tuvimos con Monse, que bueno, vamos a permitir que el trabajo final se califique de mejor manera para ir del miércoles, jueves, pero mientras necesito que ustedes califiquen a sus compañeros, ¿sale? Vamos a hacer esta rúbrica por equipo, vamos a poner el nombre del equipo que va a pasar, el número del equipo que va a pasar, ¿sale? Recordemos que es una calificación individual, o sea que cada uno de ustedes tiene que calificar a su compañero. Y vamos a ir observando esta rúbrica para que se registre en la plataforma, ¿ok?
Bueno, empecemos con el tema. Ya han platicado, algunos de ustedes con sus compañeros hicieron el ensayo, lo sigo leyendo, van bonitos, sobre este tipo de intervenciones preventivas. Encontré dentro de la totalidad de los compañeros de clase que hay compañeros que están trabajando en industria, que hay compañeros que están trabajando en escuelas, que hay compañeros que trabajan directamente con padres de familia, y creo que en la segunda clase hicimos mucho hincapié en entender que una adicción es muchísimo más eh, pronta de resolver en fases tempranas que en fases tardías, que es mucho más económico intervenir en una atención primaria que en una atención secundaria o terciaria. Entonces, sí, valdría la pena que pudiéramos observar esta gran característica de los factores de riesgo y de los factores de protección dentro de la realidad de las adicciones. Vamos a observar las 4 categorías de los factores de riesgo y de protección. Me gustaría que pudiéramos entrar en un debate, ¿qué les parece? A lo mejor para observar si no, la lectura del capítulo 13 que les dejé en general son intervenciones muy generales, muy amplias, que se están utilizando en todo el mundo, pero que algunas de esas se nos hacen difíciles, o en lo personal se me hace muy complicada al instaurar aquí en nuestro México mágico musical. Entiéndase que ya hablamos de política pública cuando estamos observando estos factores, y que valdría la pena que pudiéramos escucharnos, que pudiéramos observar las opiniones de nuestros compañeros, porque en unos meses, en unos años, ustedes estarán al frente de esas situaciones. Observen su perfil y pueden estar trabajando para gobierno, pueden hacer iniciativas privadas, pueden hacer, vaya, en la consulta individual, a todos niveles podemos ser factores de influencia precisamente para promover este tipo de directrices. Sí, a lo mejor nosotros como terapeutas, nosotros como psicólogos, pues nos interesa más que la población tenga este desenfreno, porque pues, es más trabajo para nosotros, y si no, ¿cómo ven la realidad o la nueva normalidad después de la contingencia? Van a ser meses muy interesantes, sobre todo de muy vertiginosos para nosotros como psicólogos, porque las enfermedades mentales van a ser la próxima ola de la pandemia. Pero bueno, vayamos al contenido, vayamos al tema, ¿les parece? ¿Qué opinan de este dominio individual de la persona en sus rasgos biológicos? Nótese que el capítulo no nos menciona ningún factor de protección, o sea, el cuerpo que nos den, los genes que ganamos, son los nuestros de aquí hasta que nos partamos al otro universo. Pero chequen, ser varón es un factor de riesgo. Las edades tempranas es un factor de riesgo, así como las enfermedades crónicas. ¿Y qué opinan entonces de la tasa de aumento por parte de las mujeres? ¿Es o no es? Cuéntenme. Abran los micrófonos, chicos. Factores genéticos, ser hombres. Hay más ingresos de hombres que de mujeres, dice Margarita, claro.
¿Quiénes revisaron para sus trabajos la información de ENCODAT? Porque esa es la situación, va en aumento el uso de sustancias, el uso de necesidad de residenciales, el uso de atención aumenta. Nos dice Irene, el aumento en el consumo por parte de mujeres me parece es más un fenómeno social que biológico. Claro, factor de riesgo es que seamos hombres. Sin embargo, estamos observando socialmente que las mujeres están aumentando su tasa, están aumentando su población. Y eso es algo interesante. Veámoslo desde esta forma. Actualmente hay centros de tratamiento para adicciones en N cantidad. Pero ¿cuántos centros de adicciones reciben mujeres? La tasa baja considerablemente. De estos centros de atenciones, ¿cuáles son exclusivamente para mujeres? Y se vuelven de un universo de 200 tratamientos en, no sé, en la ciudad de Puebla, hablemos. Pónganle que haya unos 60 tratamientos de este tipo, del cual reciben mujeres quizá 30, y del cual sean exclusivamente mujeres, 1 o 2. Yo conozco solamente uno, que reciba exclusivamente mujeres. Entiéndese que es una situación de riesgo, pero que aumenta, ¿no? La normativa en este caso de la temprana edad también regula a pacientes arriba de los 12 años, pero hasta ahí. Nos dice reincidencias que las mujeres, claro, Mao. De acuerdo a la epidemiología, me parece que son más hombres que mujeres en todas las adicciones, sí, aunque el aumento. Y ahorita la carnita era el aumento. ¿Existe el mayor consumo de alcohol en mujeres adolescentes casi igual que varones? Sí, y esto es algo que a lo largo de los años va a repercutir en el aumento de la atención. La población de hombres se ha mantenido a diferencia de las mujeres que ha ido en aumento, exactamente. Y esta situación es algo que nos debe de llamar la atención. Nótese que en las curvas poblacionales cada vez va a haber mayor necesidad de atención al adulto mayor, porque somos menos los jóvenes y van a aumentar la tasa de los viejitos, de los ancianos, de nuestras cabecitas blancas. Y eso es pues una situación que también como psicólogos podremos estar al pendiente. Lo mismo con los centros de atención. La tasa de hombres va a mantenerse porque es un factor de riesgo, pero probablemente estemos observando información en donde se observe que la necesidad de atención a las mujeres será mayor. Coincido con la observación que nos hace... Irene dice, bueno, pero es que es un factor de riesgo de hombres. Sí, pero dentro de la mecánica social cada vez vamos a necesitar más tipo de atención. Entiendo hoy que aunque los números no sean equivalentes porque la presencia de consumo de mujeres se mantiene a lo largo de la de los hombres, pero la de atención a mujeres es considerablemente menor en función de la proporción de hombres, creería que es más por un estigma social. Y si no, planteense esto, una mujer que tenga menor, una mujer joven que tenga un problema de conducta, como dicen muchos anexeros, que sea ingobernable, o que pueda ser una persona que tenga pues esta sensación, esta situación de dificultad en el trato social, poca atención a un plan de vida, a metas personales, profesionales, sociales, pues bueno, a veces se piensa que es poco lo que se puede ganar con ellas y se espera que a lo mejor se vayan de casa, se vinculen con una pareja, que socialmente se resuelva, que tengan un hijo y que se tranquilicen, mientras que esas expectativas sociales no están presentes en los hombres. Es como curioso por la manera en que se mueve socialmente, ¿no?
en el estigma. Digo, no lo apoyo personalmente, pero pasa. Bueno, vamos a ver los factores de riesgo psicológicos y conductuales. Dentro de los factores de riesgo están las comorbidades, la conducta, los trastornos de conducta y salud mental, límite de personalidad, trastorno de depresión, obsesivo compulsivo, todo lo que pueda llamarse trastornos psicológicos individuales. Este rasgo de impulsividad que está a lo largo de las situaciones, la alineación, agresividad, el consumo temprano de estas sustancias que mientras más rápido se consuman, pues mayor tiempo se pueden ofrecer, la ausencia de valores, las actitudes favorables hacia el consumo de las sustancias, todo lo que ya habíamos visto un poquito. Algo que me llama mucho la atención entre si es un factor de riesgo individual o si es un factor de riesgo biológico, es el temperamento de las personas. Planteo esta forma. ¿Han visto que hay tipos de bebés? Bebés que hacen más una exploración, bebés que son más risueños, bebés que suelen llorar un poquito más, en general, en su mayoría. Estos niños, esas formas que no son personalidad, sino temperamento, hay cierta relación con la manera en la que exploran el mundo, con la manera en la que observan la condición humana, con la que se relacionan con el medio. Y hay niños súper aventados que ya están caminando a los 3 meses, o ya están agarrando todo, se lo ponen en la boca. Hay niños súper tranquilos, súper reservados, ¿no? Vamos creciendo y el temperamento lo mantenemos. El temperamento es la base sólida en donde construimos nuestra personalidad. Y viene un momento en donde por la socialización con los pares, por la manera en la que me relaciono con mi secundaria, mi primaria, mi kinder, donde sea, yo me voy a tener que enfrentar al otro, me voy a tener que enfrentar a este humano, a este ser humano, que me va a permitir expresarme, completarme, generarme a mí mismo, ¿no? Viene el uso de sustancias, que según la OMS es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que observar nosotros, que no nos tenemos que espantar si es que llegara a presentarse, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que algunos niños, algunos adolescentes, sí exploran el uso de sustancias y otros que no lo exploran? Pasa mucho con las mujeres prefieren no exponerse, no arriesgarse. Según la neurología, hay estructuras más de preservación mayores en las mujeres que en los hombres. Nosotros somos más aventados, los medio cavernicolitas, pero, y también por eso se puede justificar mucho la incidencia de sustancias, ¿no? Porque ser hombre significa que exploras, que buscas, que te subes al árbol, que ya estás comiendo la hierba rara. Pero entonces implicaría una susceptibilidad a tomar ese riesgo extra o no. Porque hay bebés que se avientan a lo desconocido, que ya se cayeron de la mesa, que ya apachurraron al perro, y hay otros que no tanto. Esos rasgos de impulsividad, me queda duda, ¿dónde se estacionan? Si en la toma de decisión social de experimentación, o son algo intrínseco a las personas que tienen esas condiciones. ¿Qué opinan? Lo entiendo, Ale. La crianza tiene mucho que ver. Recordemos, la mecánica de todo esto es multifactorial.
pero de manera didáctica vamos explorando cada una de estas situaciones. Que hay factores individuales, que hay factores sociales, que hay factores familiares, que hay factores biológicos, sí, pero reduzcámoslo así para entrar en un debate, entrar en contubernio. El niño viene con estos rasgos de impulsividad que lo acercarán a tomar una decisión social tan compleja como empezar a consumir drogas, como empezar a probarlas, o el factor de impulsividad puede ser menor o mayor y eso va a hacer que las personas no tomen esa decisión. No genético, ok, Moni nos dice genético, perdón, Moni nos dice la sociedad para desarrollarse, de la libertad, no, ya me equivoqué. Mago dice, hay algo que ver con genético. Apoyando un poco la opinión de Mago, he llegado a leer artículos en donde dicen que los niños que tienen susceptibilidad a preferir sabores picantes que a dulces o amargos o agrios, son niños que tienen más riesgo de consumir alcohol de forma patológica a lo largo de la vida. Casi casi como si fuera un rasgo desde nacimiento e infancia. Más la carga genética, más la susceptibilidad de la heredabilidad que tienen los hijos consumidores los hijos que tienen padres consumidores en abuso. O sea, sí hay una marcada, pero hablamos de eso y de drogas también. Nos dice Mago, en mi opinión creo que tiene que ver con lo genético, ¿ok? Con la sociedad, dice Moni. Creo que depende de la libertad. Desde una perspectiva humana, ok. Pero entonces, ¿por qué el desarrollo de mi decisión a veces se va por explorar lo desconocido, o por mantenerme seguro, o por experimentar cosas nuevas, o por mantenerme en una situación más individualizada? Nos dice Mago, predisposición. En lo personal, que repito, es parte de todo al mismo tiempo, porque la generalización es muy complicada, pero si tenemos la opción de poder debatirlo, pues es padre y es bonita, ¿no? A ver, veamos qué más está ocurriendo. Y veamos lo de protección. Religiosidad, creencia en el orden social, habilidades sociales, autoeficacia, habilidades para adaptarse en circunstancias cambiantes, orientación positiva, social, aspiraciones de futuro, inteligencia, resiliencia, actitudes negativas hacia el consumo de sustancias y relaciones positivas con los alumnos. Se me hacen muy padres. Digo, todo el mundo quisiera tener esta autoeficacia muy, muy, muy aterrizada, ¿no? Pero ¿qué opinan de la resiliencia? ¿Alguien sabe de dónde viene el término de resiliencia? Resiliencia. ¿Cuándo empieza a ponerse de moda la resiliencia? ¿Cuándo se nos empieza a poner de modita? La resiliencia es un término que se empieza a utilizar por ahí cuando empezamos a hablar de homeostasis, cuando ahí empezamos a utilizar la física en parte en conceptos de psicología, que se empezó a poner de moda en los 90. El concepto de resiliencia en general se obtiene o se caracteriza, se describe, pues como esta capacidad que tienen las personas para enfrentar las problemáticas del diario, de la vida cotidiana, ¿no? Un constructo llenado por tolerancia, por
resignación, por positivismo. Ok, pero ¿qué implicaría esta parte de la resiliencia para las personas con las que convivimos? Imaginemos nuestros alumnos, imaginemos las personas dentro de nuestra industria, imaginemos incluso nuestra propia familia. ¿Cómo podríamos observar esta resiliencia? Como un factor de protección. ¿Cómo qué casos, Mon? ¿Qué situaciones te podrían llevar al límite? Enfermedad, seres queridos, trabajos. Claro, claro, problemas en tu familia. Y van a encontrar mucho de esas situaciones, ¿sale? La muerte de la mamá, catástrofes naturales, sobreponerse a situaciones que causan dolor. Y van a ser tan grandes, tan súbitos, tan impredecibles, tan fuertes, que las mismas personas no van a poder soportarlo, no van a poder continuarlo, no van a poder tolerar ese tipo de dolor, ese tipo de ansiedad, ese tipo de desesperación, y empezará el consumo de sustancias de una forma patológica. La pareja es algo súper, súper, súper interesante en el consumo de sustancias, porque incluso uno de los factores de riesgo que provocan recaídas saliendo de tratamientos o entre tratamientos es la pareja, y la pareja en todas sus dimensiones. Las parejas que se unen siendo consumidoras, cuando alguien abandona el consumo, existe una traición por parte de la pareja, en donde solucionar la traición es no que el otro deje de consumir, sino que el consumidor vuelva a utilizarlas. Sí, sí, sí. Y es una situación de resiliencia que a veces los pacientes no tienen, que a veces las personas no llevan. Hay una cosa bien curiosa que me ha tocado hablando de la pareja. Pongamos un caso normal. Masculino, 25 años, consumidor de alcohol y cocaína. La pareja llevan 3 años intentando sobrellevar. Primer año noviazgo normal, segundo año noviazgo complicado, el tercer año para sobrellevar la situación de la adicción del muchacho, viven juntos. Una vez que terminan los procesos de contención, de arreglo de la dependencia física, de todo esto, la pareja se separa. Alguna vez explorando un poco con la novia, que era el otro significativo en cuestión, me explicó, me gustaba que era divertido, me gustaba que era tenaz, me gustaba que era alegre, me daba un sentido de vida porque llegaba tarde, porque tenía que cocinar, porque tenía que... Y cuando él empezó a hacer todo bien, a mí me dejó de interesar. Entonces, la misma pareja, el vínculo de pareja, representa las situaciones por ahí complicadas. Nos dice Sigrid, la pérdida de un hijo en ocasiones. Claro, claro. Y eso va a ser otro interesante, Sigrid. Imagínate que una pareja que estés atendiendo pierden un hijo. Y entonces el punto de unión, de conservación de la pareja es el alcoholismo de ella. ¿Qué pasa cuando resolvamos ese alcoholismo? La familia se separará. Y a veces el alcoholismo no se tiene, al no resolverse, se mantienen unidos. Y si no tenemos cuidado y no resolvemos el alcoholismo de ella, sustituyendo el síntoma por otras cosas, la pareja se disuelve.
No entiendo este comentario, Mon. En esos casos de adicciones, cuando tienes que decidir internar a un familiar. Sí, de hecho, justo me refería, bueno, no sé si me escuchan. Ajá, justo me refería a lo que usted comentaba, a que cuando, por decir, se tiene a un paciente alcohólico, bueno, a un familiar alcohólico, y entonces, si de alguna u otra manera por parte de la pareja o del otro familiar que bueno, que vaya a tomar esta decisión, una, la resiliencia creo que estaría como para el familiar, ya que llega un momento donde sí es difícil, es complicado poder tomar esa decisión, pero de alguna u otra manera sabe que la tiene que tomar por el bienestar de su familiar. Y por otra parte, saber y estar consciente de las consecuencias que puede traer después de esto, ya que como lo mencionaba usted, eh, ya que como lo mencionaba, era como una traición hacia el paciente, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando él salga, va a saber que quien lo internó pues, fue esa persona. Y probablemente tanto tendría que haber resiliencia por parte del paciente como por parte del familiar. A lo mejor el paciente va a estar muy bien, porque es curioso, los pacientes siempre están bien, ya sea en un anexo, ya sea en doble A, ya sea en un grupo de cuarto, quinto paso, de escritura, donde quieran, el paciente está teniendo atención, el paciente está logrando un cambio, bueno o malo, adecuado o inadecuado, no lo sabemos, pero está logrando un cambio. El círculo familiar se queda igual. Y también la norma 028 promueve la atención integral de la familia, porque si la familia no se reestructura al mismo tiempo que el paciente, la intervención no sirve. O va a dar muy pocos resultados en función de la abstinencia de nuestro usuario. Tiene razón, Mon. Estoy en un punto de desesperación en donde yo ya no puedo continuar con esta mecánica, yo ya no puedo continuar con soportando que mi hijo haga el desastre, que tengamos que llamar a la patrulla todos los días o cada fin de semana, en donde ya lo vienen a ver personas medio raras. Tenemos que internarlo, ya sea voluntario, involuntario, donde caiga. Pero como familia, que mi hijo sea una oveja negra, que mi hijo sea esta persona que llevó lo peor, tiene un sentido estructural, un sentido covalente para poder entender que mis otros dos hijos sean directivos, sean gerentes, sean empresarios, que yo y su padre estemos bien, o que yo y su madre nos mantengamos juntos a pesar de nuestros engaños, de nuestros problemas económicos, de nuestras infidelidades, porque la estructura familiar también se encuentra alterada. ¿Qué repercusiones van a existir cuando este proceso cuando este paciente tome un cambio? Porque es padre, o sea, y si no, pregúntenle a Mago o pregúntenle a quienes hayan tenido esas experiencias. Sí, puede haber un proceso de codependencia en función del paciente con su familia, pero también de la familia con la sistemicidad del muchacho. Recuerden estos principios sistémicos. Si alguien está funcionando como algo, es porque le permite la acción a los otros en muchos otros sentidos. Hay un caso, este sí no lo atendí yo, pero me lo sé. Un señor neurocirujano de 67 años de edad que le dio todo a su familia. La vez que tuve contacto con esta historia, ya llevaba 9 meses interno en un tratamiento mixto. La familia no tenía problemas por pagarle nada. ¿Por qué? Porque le pagaba la estancia, sus golosinas, todo lo que necesitara. Y cuando veías al paciente lo veías virtualmente estable, virtualmente funcional. Digo,
un señor que fue neurocirujano. Pues bueno, era su internamiento número 5, creo. ¿Por qué? Porque la familia ya no lo podía soportar, porque la familia estaba harta, porque cada vez que salía molestaba a todas las actividades de sus hijos y prefería que estuviera ahí para evitar que se intoxicara, que gastara de más, que tuvieran que irlo a traer al piso de su casa porque estaba inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces las familias para que funcionen necesitan este elemento de disfuncionalidad referido para observar, o mejor dicho, para ignorar los defectos que tienen el resto de las familias. Bien complicado. Veamos el dominio de los iguales, de nuestros compañeros. Factores de riesgo, que los compañeros consuman drogas, que sean unas actitudes favorables, que los compañeros a su vez tengan una conducta antisocial o delictiva, que exista rechazo por parte de los pares, y esto es el tema que ahí van saliendo en las anteriores, presentaciones, pues que necesitamos un grupo de apoyo, un grupo de representatividad para poder lograr estas situaciones de identificación y presión negativa por parte de los iguales. Cuando vemos los inventarios observamos todos estos factores de riesgo, por ello es importante tenerlos, ¿va? Y en función de los iguales, ¿qué nos va a ayudar? Apego a los que no consumen drogas, asociaciones extraoficiales, extraordinarias, en la escuela, en actividades religiosas y demás, resistencia a la presión de los otros y no ser ampliamente influenciables por los iguales. Hay un caso, bueno, una situación que últimamente, bueno, que valdría la pena para observar esta situación de los pares. ¿Alguien conoce o ha tenido alguna experiencia tratando personas que se dedican a la prostitución? ¿Conocen alguna historia sobre alguna chica o algún paciente que haya o que esté involucrada en esta actividad comercial? Bueno, dentro del uso de sustancias, pues es común, ¿no? Muchas veces depende, se tienen datos de que si bien hay trata de blancas, si bien hay, pues todas estas condiciones legales muy complejas, muchas veces existe también una aproximación sucesiva de eventos que hacen que las chicas se dediquen a esta actividad. Empiezan algunas, y voy a hablar de dos casos en particular, ¿sale? Para que no entremos a la generalidad. Una femenina, 29 años de edad, con una hija que la tuvo a los 17 años. Y había unas situaciones de sospecha comórbida, porque a los 17 se embarazó de una persona de 34 y tuvieron una pareja cuando la persona de 34 estaba casada. Se hicieron pareja y empezaron la crianza de una niña, de esta chica. Ella, por la negligencia de él, que era una negligencia parcial porque si ella deseaba zapatillas, no se las compraba y existían problemas. Ella quería el carro nuevo, entonces no se lo compraba, entonces existía pues esta solicitud. La chica vivía y sigue viviendo en esta área de Los Héroes de Puebla, el multifamiliar. Entonces, pues hay una susceptibilidad a grupos complicados, complejos. La chica, bueno, la paciente empieza a laborar en un table dance a los 19 años para sobrellevar los deseos que no le manifestaba el marido. Y en el ambiente, por invitación de algunas amigas que vivían en la zona,
por el ambiente empieza a consumir estupefacientes, empieza a consumir cocaína, empieza a consumir cristal, tanto por cumplir la jornada laboral como por convivir con las chicas que le estaban apoyando en todo este proceso de vida complicado. ¿Cuándo se pone complejo el caso? Cuando a sus 26 años empieza a involucrarse con cierto grupo delictivo y de repente le aplican un secuestro y pues bueno, le quitan pertenencias, amenazan su vida y demás. Nótese que el grupo de apoyo es lo que empieza a interaccionar y es a lo largo del tiempo en que se vincula, se colinda, se observa. Empiezan con necesidades externas, pero son necesidades de aprobación social, a veces las que llegan a este punto. Complicado, ¿no? Aquí, pues bueno, ella, por lo que existe en su relato, había mucha intención de poder hacer que, en su caso, o poder hacer que ella nada más fuera por el beneficio económico. Lo tenía muy claro siempre, para beneficio de su hija, para beneficio personal. Pero bueno, las circunstancias hicieron que haya un momento en donde todo eso a lugares más peligrosos. Veamos con la familia. La familia, consumo de alcohol y drogas por parte de los padres, baja supervisión familiar, baja disciplina familiar, conflictos familiares, historia familiar de conducta antisocial, actitudes parentales favorables a la droga, bajas experiencias para los niños y abuso físico. Pregunta extraña. ¿Quién ha seguido la serie de Eugenia León? La Leona Dormida. Que ven que ahorita están como estas series de las vidas de los famosos muy, muy activas. ¿Por qué? Porque tiene capítulos, pues curiosamente muy, muy, muy padres en función de lo familiar. Sobre todo de la crianza familiar que ha llevado ella como consumidora hacia su hijo. Siempre vemos la perspectiva que tiene el consumidor porque el papá fue adicto, porque el papá fue alcohólico, porque el papá fue dependiente. Ajá. Pero a veces ignoramos la función que tienen los pacientes como padres o como miembros de una estructura familiar hacia el daño, hacia la repercusión o hacia el trauma que se puede generar con los hijos. Se entiende que el paciente es responsable de sí mismo, pero cuando tenemos estos factores de riesgo son más en función de la negligencia que puedan tener los padres hacia sus hijos. Al final son los afectados por ser los consumidores de sustancias. ¿Me explico? Y en esta serie hay como buenos preceptos o buenos conceptos aprovechables, porque es la perspectiva que tiene esta señora. Ajá, los hijos terminan peor que los papás, pero en algún momento empieza una mecánica de cambio, en algún momento empieza una mecánica de observación, en donde se tiene que observar, se tiene que discriminar, se tiene que entender de qué forma está presente con los hijos. Dicen el dicho, hijo de tigre, pintito, ¿no? Bueno, ¿y cuáles van a ser nuestros factores de protección? Apego familiar, oportunidades para la implicación de la familia, creencias saludables,
claros estándares de conducta, altas expectativas para los hijos, sentido positivo de confianza en sí mismo y dinámica familiar positiva. Esta parte fue la que empezamos a ver la clase anterior, donde había una baja supervisión y baja disciplina familiar. Hubo un debate interesante que me gustaría rescatar antes de que nos vayamos a descanso. ¿De qué manera ustedes entenderían una crianza adecuada para un muchacho? ¿Alguien tiene hijos? ¿Cuántas personas en el salón tienen hijos? ¿Nadie, nadie, nadie? No me digan. Elia tiene un hijo, bueno, tiene hijos, muy bien. Ok, excluyendo un poco la idea de que, pues bueno, vamos a tener una situación en donde no somos expertos porque no tenemos un hijo, porque no tenemos crianza, vamos a intentar abordar un poco esto de la crianza, ¿sale? Dice la teoría, baja supervisión familiar y baja disciplina hacen que los muchachos consuman. Pero ¿qué pasaría si nosotros ponemos alta supervisión familiar y alta disciplina? Lo que decía Mon en un comentario anterior. Bueno, es de que si no dejamos ser a las personas, si las mantenemos limitadas, si las tenemos ocluidas, pues vamos a tener también un problema porque cuando se enfrentan a la libertad, va a existir este riesgo, ¿no? Y de nuevo, entramos en esta situación de la generalidad ante la particularidad. Pero ¿cómo podríamos resolver una crianza más o menos adecuada para un estilo de vida saludable? ¿Cómo se les ocurre? ¿Ok? Reconocimiento, aceptación, nos dice Mari Carmen. ¿Qué más? Familias flexibles, que permitan la integración, que logren buen apego, en donde el sistema de reglas sea flexible, en donde exista este vínculo de seguridad, comunicación, empatía, nos dice Youth, apoyo, claro. Y es algo que valdría la pena que lo tuviéramos muy claro en nosotros. Cuando se enfrenten a casos así o cuando intervengan en familias de esta manera, entiéndanse que esos lapsos no son flexibles y que se tiene que trabajar esa perspectiva para poder mejorar la sociabilidad, la adaptabilidad de los infantes, de los hijos, a lo largo del proceso. Para ello, hay sistemas específicos antes que todo, y se llama crianza positiva. Existe una mecánica nueva, una mecánica que se ha estado trabajando durante los últimos 10 años de aspectos de crianza positiva en los padres. Así como no hay un manual para ser un padre, tampoco hay un manual para ser un hijo. Y la forma en la que se espera que por lo menos se aborde desde las adicciones es que con estos preceptos de crianza positiva. Si quisieran profundizar, si quisieran especializarse un poquito más en psicoterapia familiar de las adicciones, valdría la pena que en el módulo de psicoeducativo puedan entender esta parte, crianza positiva. Que hay muchísimos artículos, que hay muchísimas técnicas, que hay muchísimos preceptos que nos permitirían a nosotros como sujetos a la salud mental de promover crianza positiva. No es escuela para padres. Escuela para padres se refiere a la situación previa. Crianza positiva es más cercana a la adolescencia. Que en la adolescencia, qué bruto, ¿cómo se necesita asesoría? Muchas escuelas para padres están para el otro segmento. Están para cuando son niños, para el castigo, para la realización de tareas, pero crianza positiva nos ayuda en este otro segmento de la vida. ¿Sale? ¿Qué les parece si lo empezamos a dejar acá? Tomamos un descanso, ¿les parece? De 15 minutos, 20 minutos y regresamos a las 11:20.
Vale. Acabamos el tema y vamos a presentar lo que tenga de avance con los equipos, ¿ok? Ahorita nos vemos.